Pues muy buenos días, buenas tardes, no sé de qué usos horarios estamos conectados, pero desde Aquí acá buenos días, de, padre. desde acá de Roma les saludo con mucho gusto. Eh, pues para quienes no tengo todavía el gusto de conocer, pues yo soy el padre David Padrón, soy misionero del Espíritu Santo. Actualmente estoy en la comunidad de Roma, donde estoy con dos servicios, con el encargo de ser el procurador general de la congregación y el postulador de las causas de beatificación y canonización de la familia de la Cruz, que son 8 causas actualmente las que están abiertas y estamos llevando adelante. En diálogo con Giselle, habíamos pensado este ciclo de formaciones eh, con estos temas que nos ayuden a entender y a profundizar el ser y el quehacer de este apostolado de maternidad sacerdotal, de los intercesores. Y bueno, me propuse compartir con ustedes algunos temas con los que arrancamos hoy acerca del sacerdocio de Cristo y otras intervenciones que vamos a tener sobre el sacerdocio de los bautizados, la iglesia como pueblo sacerdotal, la experiencia del sacerdocio en Concepción Cabrera de Armida, su ser de bautizada, cómo vive ella su sacerdocio bautismal y cómo vive ella su maternidad sacerdotal. Y luego, pues también un poco decir una palabra de este apostolado que es también el orar por los sacerdotes, el consuelo al corazón de Jesús por los pecados de sus sacerdotes. Con eso terminaremos en la última sesión este ciclo que abarcará este semestre. Yo lo hago desde una perspectiva de la especialidad que yo tengo, que es en teología dogmática. Entonces, desde esa perspectiva voy a acercarme a estos temas, más que desde la teología espiritual, sino más como desde la perspectiva dogmática, más antropológica, más bíblica, que pues son en las áreas en las que yo he profundizado. Y claro, pues desde el conocimiento de la espiritualidad de la cruz, que es de la congregación en la que yo pertenezco, ¿verdad? Los invito a que hagamos un momento de oración para iniciar este compartir, que lo hagamos con el ofrecimiento del Verbo encarnado, que es esta oración sacerdotal también, donde ofrecemos a Jesús y nos ofrecemos con él al Padre para hacer una ofrenda permanente y agradable en su presencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, por las manos de María, te ofrecemos como víctima al Verbo encarnado, en quien tienes todas tus complacencias. Impulsados por la caridad que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones, nos ofrecemos constantemente en su unión como hostias vivas y nos sacrificaremos por tu amor en las ocasiones que se nos presenten, implorando gracias para el mundo y la Iglesia, especialmente por tus sacerdotes. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Bien, pues miren, como el eje de los temas que programamos para la formación de este semestre, pues es justamente el tema del sacerdocio, pues hice que iniciáramos con la raíz del sacerdocio en la iglesia, que es el sacerdocio de Cristo. Pero para hablar del sacerdocio de Cristo, necesitamos profundizar en el sacerdocio del Antiguo Testamento, para que podamos entender dónde está la diferencia y la novedad del sacerdocio de Cristo respecto a la institución sacerdotal que existía en el tiempo de Jesús. Entonces, si nosotros estudiamos las culturas antiguas, por ejemplo, la cultura egipcia, y desde más atrás, si nos vamos en un recorrido más hacia la prehistoria, vemos que
en muchas civilizaciones ha existido la figura del sacerdote. No como la entendieron los judíos, no como la entendemos nosotros, pero existía una figura que hacía de mediación entre la divinidad y la humanidad. Y esta figura que tiene que ver con lo sagrado, que tiene que ver con la relación entre la comunidad que se reúne y el culto que se realiza, es lo que en latín se llamaba el sacerdos. De ahí viene la palabra sacerdote. Sacerdos en latín quiere decir el que realiza las ceremonias sagradas. Entonces, si nosotros, ¿verdad? Vemos en el Antiguo Testamento, si nos vamos al origen del Antiguo Testamento, ubicamos la primera figura sacerdotal, aunque no aparece como tal, es Abel. Caín y Abel, ¿se acuerdan? Ambos presentan un sacrificio a Dios. Caín presenta las primicias de la agricultura y Abel presenta las primicias del ganado. Entonces, dice la escritura que al Señor le agradó, utiliza esa palabra, la ofrenda de Abel. ¿Y esa ofrenda en qué consistía? Pues bueno, consistía en ofrecer un sacrificio de un animal. Entonces, la idea de que yo le ofrezco a Dios algo, que luego el fuego lo consume y ese humo y ese aroma sube hasta Dios, era la idea que los pueblos de la región de la Judea y del Medio Oriente, donde se realizó y se llevó a cabo todo el desarrollo de la cultura hebrea, tenían esta idea. Luego, en el libro del Génesis, la primera figura sacerdotal que va a aparecer como tal es un personaje que se llama Melquisedec. Y esto es muy interesante, porque después en el Nuevo Testamento, la figura de Melquisedec se va a retomar para hacer referencia a Jesús como sacerdote. Entonces, Melquisedec aparece como un personaje del que no se conoce su origen, no sabemos de dónde viene, porque solamente dice Melquisedec, que era el sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem, bendijo a Abraham. No dice de dónde era y no dice qué pasa con él después. Por eso se hace referencia a Jesús, que es sacerdote como Melquisedec. Entonces, hay que ir siguiendo el hilo conductor de la idea del sacerdocio que había en el pueblo de Israel para que después podamos entender el sacerdocio de Cristo. ¿Cuándo nace el sacerdocio en el pueblo judío como una institución a la que hará referencia el pueblo de Israel? Pues el sacerdocio hebreo nace con la alianza del Sinaí después del Éxodo, cuando Moisés conduce al pueblo por el desierto y se establece la alianza del Sinaí. Si nosotros vamos al libro del Éxodo, entre el capítulo 20, 26, todos esos capítulos que nos van a ir narrando el proceso de la salida del pueblo, pero ahí cuando se establece la alianza, va a aparecer una figura que es determinante en el modelo del sacerdocio que tenían los judíos, y es Aarón. Entonces, Aarón, que será quien acompaña a Moisés, va a ser investido con esta autoridad sacerdotal, porque los descendientes de Aarón, que a su vez son la descendencia de la tribu de Judá, ¿verdad? Perdón, que son los descendientes de la tribu de Leví, perdón, no de Judá, sino de Leví, por eso se les llamaba levitas, van a ser la
la casta sacerdotal, porque se tenía que ser de esa tribu para poder ejercer el sacerdocio en el templo de Jerusalén. Entonces, se dan indicaciones, ustedes ven ahí un dibujo que representa más o menos cómo eran los ornamentos del sumo sacerdote, de acuerdo a la descripción que hace el libro del Éxodo, también vemos en el libro del Deuteronomio, y esta figura sacerdotal va a estar íntimamente relacionada con otra figura que es muy importante para el pueblo de Israel, que es el templo. Entonces, el sacerdocio, la casta sacerdotal, tiene razón en relación al templo, porque será en el templo donde vivan los sacerdotes, donde ofrezcan los sacrificios, donde esté el altar, donde esté el Sancta Sanctorum, que ahorita vamos a ver a qué se refiere. Entonces, miren, aquí vemos un dibujito de lo que posiblemente haya sido, ¿verdad?, el templo de Salomón. Yo cuando les explico, sobre todo a los niños, ¿verdad?, les digo, imagínense el templo de Jerusalén como un pastel. Ya ven que ponen una torta grande, luego una más chiquita y luego otra más chiquita arriba. Pues el templo de Salomón más o menos tenía esta estructura. Tenía una estructura ascendente, piramidal, que después, en la idea de los judíos, se va a representar en el modelo de sociedad, como vamos a ver en una lámina posterior. Pero si ustedes se fijan, para entrar al templo, lo primero que vemos son unas entradas, aquí hay una y acá hay otra, y luego vemos un primer atrio. Luego hay como otros cubículos, luego hay otra entrada y hay unas escaleras, es decir, ustedes imagínense, Jerusalén estaba construido en lo alto de un monte. Entonces, para subir a Jerusalén, ya la palabra lo dice, hay que subir. Entonces, para llegar a Jerusalén hay que subir. Entonces, suben a Jerusalén y llegando a Jerusalén tienen que subir todavía más para llegar al templo. Todo está hecho en escaleras, si se fijan, aquí hay unas escaleras para entrar. Luego entran al primer atrio y hay otras escaleras para atravesar otra puerta. Luego sigue otro atrio, luego hay otras escaleras para llegar al lugar más alto del templo, que era el Sancta Sanctorum, es decir, el Santo de los Santos, el lugar donde se reservaba que había ahí el Arca de la Alianza. Entonces, para que nosotros nos ubiquemos, ¿verdad? Aquí puse esta otra lámina. Este es un diseño de lo que sería el Arca de la Alianza, la parte más alta del templo. Fíjense, aquí afuera vemos otras escaleras y un altar donde ahí hay una figurita de un sacerdote quemando las ofrendas. Hay unas pilas con agua aquí afuera. ¿Por qué? Porque la idea de la separación entre lo sagrado y lo profano estaba marcada por una serie de ritos de purificación. Por ejemplo, me regreso a la lámina anterior. Las mujeres no podían entrar al segundo atrio. El primer atrio era para las mujeres, y ahí había un filtro. El segundo atrio era para los paganos varones, era un segundo filtro. Y el tercer atrio solamente para los judíos varones. De ahí al Sancta Sanctorum solamente podía acceder el sumo sacerdote una vez al año para realizar el rito de expiación. Era el único día que el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar. Y era el día que recordaban el encuentro entre Dios y Moisés en la tienda del encuentro. Perdona, un paréntesis. Si hay alguna pregunta o alguna duda durante la charla, pueden irle escribiendo en el chat para que al final las conteste. Y si no, al final vamos a tener un momento de pregunta. Cierro el paréntesis. Entonces, ese sumo sacerdote, que era el que presidía toda la casta sacerdotal, entraba al santuario una vez al año, pero el santuario estaba cubierto por un velo. Siempre hay esta idea de separar, 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 separar. ¿Por qué?
porque ese acceso a Dios tiene que ser ascendente y tiene que ser por separación. Por eso se hablaba de una consagración, porque la palabra consagración en el contexto judío era entendido como separar algo para Dios. Entonces, algo que se consagraba era algo que se dejaba exclusivamente para Dios. Entonces, esta idea de que el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año, ofrecer el sacrificio de expiación ahí, que solamente los sacerdotes podían tocar las ofrendas y podían ofrecérselas a Dios, que al templo podían entrar hasta una parte las mujeres, hasta otra los paganos o los gentiles y hasta otra los hombres judíos, y que ahí las ofrendas eran tomadas para llevarlas al altar, es siempre esta idea de separar lo sagrado de lo profano. Aquí hay otro dibujito del Sancta Sanctorum, donde estaba el candelabro de los 7 brazos, la mesa donde se ponía la ofrenda y el arca de la alianza. El altar obviamente estaba afuera porque había que encender fuego para que consumiera las ofrendas. Pero esto, como ya les decía hace rato, daba una idea no solo para la cuestión religiosa, sino para la cuestión sacerdotal, y social. ¿Por qué? Porque las clases sociales en Israel estaban marcadas por un gobierno teocrático, es decir, la casta sacerdotal tenía influjo en el poder. Cuando es el periodo de los reyes, Saúl, David y Salomón, hay una relación estrecha entre el poder político y el poder religioso. Si ustedes recuerdan también cuando Jesús es juzgado, estaba la dominación romana en Jerusalén, pero hay un rey, Herodes, judío, permitido por los romanos, y hay una clase sacerdotal que domina también a la sociedad. Por eso, si se fijan, en la punta de la pirámide estaba el sumo sacerdote. Luego estaba un grupo que se llamaban los saduceos, y los saduceos era el grupo de ancianos que formaba el Sanedrín, es decir, el sumo sacerdote y vamos a llamarlo así para entenderlo hoy, como si fuera un consejo que estaba en torno a él, un consejo de ancianos. Ahí estaban también incluidos algunos sacerdotes y algunos escribas. Ojo, son dos cosas diferentes. Los sacerdotes eran los que realizaban las acciones del culto en el templo de Israel, mientras que los escribas eran los maestros de la ley, los que se encargaban de enseñar las escrituras, los que se encargaban de traducir la Torá, eran los rabinos, ¿verdad? Entre estos existía una secta, vamos a llamarlo así, un grupo, que eran los fariseos, que eran los observantes estrictos de las normas. Jesús en su predicación va a tener muchas confrontaciones con este grupo. Bueno, todos estos formaban la parte más alta de la pirámide. Veremos en la siguiente lámina que nos deje un poco más claro esto. Después venía todo el pueblo en general, artesanos, comerciantes, carpinteros, etc. Y en la parte más baja de la pirámide estaban los marginados, los enfermos, las prostitutas, los recaudadores de impuestos, los pescadores y los celotas, que eran los guerrilleros, ¿verdad?, que buscaban la reivindicación del gobierno. En esta clase de pirámide, ¿dónde ubican ustedes a Jesús? Váyanselo preguntando para que tengamos en mente qué tipo de sacerdocio es el de Jesús respecto al sacerdocio de la cultura donde él vivió.
Aquí tenemos otro esquema que nos ayuda a entender esta pirámide de la sociedad judía. En la parte de arriba está la élite, la aristocracia, la clase herodiana, la clase sacerdotal, religiosa y algunos miembros del Sanedrín. Ustedes se acordarán, por ejemplo, de José de Arimatea, que fue el que rescató el cuerpo de Jesús para poder darle sepultura. Pues era de esta gente que tenía mucho dinero, que estaba Caifás, Anás, esos nombres les suenan, ¿no? Luego estaba estrato, personas del séquito, algunos miembros del Sanedrín, escribas y sacerdotes, grandes comerciantes, publicanos, funcionarios militares y administrativos. Acuérdense, por ejemplo, Nicodemo, Juan capítulo 3. Acuérdense, por ejemplo, el centurión romano. Era esta gente de ahí, de esa segunda clase, digamos. La primera clase estaban los de mero arriba, la segunda clase. Luego está el tercer grupo, trato inferior, artesanos, agricultores, comerciantes, arrendatarios, los que prestaban algún tipo de servicio. Aquí ubicamos a Jesús en este tercer grupo. Pero fíjense quiénes están a la base de la pirámide. Los pequeños agricultores, los jornaleros, los pescadores, los pastores, los bandoleros, los huérfanos, las prostitutas, los leprosos y los mendigos. A Jesús lo ubicamos entonces en el borde de estos dos grupos sociales. Recordemos, Jesús durante su vida oculta trabajó, era un teknón, que no es propiamente un carpintero. En griego la palabra teknón quiere decir que realizaba trabajos manuales. Podían arreglar un techo, poner una ventana, hacer una mesa, reparar una silla, cosas así, ¿no? O sea, el teknón no es solamente el carpintero como lo entendemos nosotros ahora. Pero después Jesús se vuelve un predicador ambulante que se rodeaba de muchas personas del último estrato, del de más abajo. Entonces a Jesús lo vemos aquí en el margen, entre el segundo y el cuarto estrato. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que Jesús no fue un sacerdote de su tiempo, que Jesús no pertenecía a la tribu de Leví, que Jesús jamás ofreció él un sacrificio en el templo de Jerusalén como un sacerdote del templo. El sacerdocio de Jesús no es el sacerdocio de Aarón. Jesús era un laico, por decirlo en palabras actuales. Entonces, ¿en dónde está el sacerdocio de Cristo? Es un sacerdocio distinto al de la antigua alianza. Es un sacerdocio que no tiene que ver con las ofrendas del templo. Jesús se manifestó muy crítico en su predicación de lo que se había hecho con las tres grandes instituciones judías de su tiempo. ¿Cuáles eran las tres grandes instituciones judías del tiempo de Jesús? El templo, la Torá y el Shabbat. El templo, la escritura y el sábado. Esas eran las grandes instituciones de su templo. Y Jesús se mostró muy crítico ante ellas. Expulsa a los mercaderes que había en el templo de Jerusalén y dice, destruyan este templo y yo en 3 días lo voy a reconstruir, poniéndose él el templo de su cuerpo como el lugar de la nueva alianza. La Torá dice, yo no he venido a abolir nada, sino a darle plenitud. Y acuérdense que muchas enseñanzas de Jesús inician con el texto, han escuchado que se dijo, pero yo ahora les digo. Es una relectura de la ley judía. Y el sábado, que era una institución religiosa en el templo, en el tiempo de Jesús,
Pues acuérdense cuando dice, el Hijo del Hombre es también dueño del sábado. Entonces, es un laico que se convierte en un predicador ambulante y que en esa predicación se va a poner muy crítico al sistema político y religioso de su tiempo. De hecho, acuérdense ustedes de qué acusan a Jesús en el juicio. Jesús tiene dos juicios en la pasión. El juicio religioso ante el sumo sacerdote y el Sanedrín es acusado de blasfemo. Es una acusación religiosa. Este se considera hijo de Dios. Y el juicio político ante Pilato es acusado de ser un alborotador político. Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque este se hace llamar el rey de los judíos. Entonces, cuando vemos el movimiento que se da en la pasión de Jesús, podemos ir entendiendo la concepción que había en la sociedad hebrea y judía de su tiempo. Y ubicamos a Jesús no en el sacerdocio, no en estas castas de los estratos altos, sino como un laico que convivía. Acuérdense cuando lo juzgan porque es amigo de publicanos y de pecadores. Jesús era con la gente que se relacionaba, era la gente que recibía. Entonces, en la escena del juicio, ¿verdad? Nosotros vemos a esa casta sacerdotal, aquí está este cuadro que representa el juicio, donde el sumo sacerdote se rasga las vestiduras, era un símbolo para expresar que había pronunciado una blasfemia, se rasga las vestiduras y es cuando dice, este hombre es reo de muerte. Pero luego estos mismos que juzgan reo de muerte a Jesús por una cuestión religiosa, lo van a acusar ante el procurador romano de una cuestión política. Pero bueno, ahí para ir tomando nota de todos estos detalles. También al sumo sacerdote y a esta casta sacerdotal, los vemos en tensión con los apóstoles. Si ustedes van a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues es constante las ocasiones en las que se presentan a los apóstoles llevados a juicio ante el Sanedrín. ¿Por qué? Porque no los obedecen, porque ellos les están diciendo que se callen, que no prediquen el nombre de Jesús, que no realicen ningún signo, y los apóstoles les dicen, primero hay que obedecer a Dios que a los hombres. Y entonces ahí vemos a esta casta sacerdotal otra vez en acción para que nos quede claro a quiénes nos estamos refiriendo. El sacerdocio de Cristo, entonces, ¿de qué tipo es? El sacerdocio de Cristo tiene que ver con lo que nos habla la carta a los Filipenses en el capítulo 2, lo que técnicamente se llama la kénosis de Jesús. ¿Qué es la kénosis de Jesús? La kénosis quiere decir el vaciamiento, el despojo. Fíjense cómo la lógica del Antiguo Testamento era una lógica ascendente. Hay que subir el monte, hay que llegar al templo, hay que subir escaleras, hay que entrar en un atrio, más escaleras, otro atrio, y hasta mero arriba entra el sumo sacerdote solamente. ¿Y qué dice la carta a los Filipenses? Cristo Jesús, siendo de condición divina, no consideró digno de sí todas sus propiedades y se despojó de todo ello para hacerse uno de nosotros y se hizo obediente hasta la muerte, incluso una muerte de cruz. Esa es la kénosis, el misterio de la encarnación. Y el sacerdocio de Cristo entonces es contrario, porque es una lógica descendente. Primero era el hombre que con su esfuerzo y sus ofrendas quería llegar a Dios. Ahora es Dios que quiere llegar al hombre. Y para que Dios llegue al hombre, entonces el Hijo de Dios, el Verbo, se encarna. Y entonces viene esa lógica descendente, que Jesús
se hizo carne. Aquí empezamos a ver ya que el sacerdocio de Cristo es muy diferente a la idea del sacerdocio del Antiguo Testamento. Vemos un Jesús que se deja tocar y que toca las heridas de su pueblo. Mientras que el sumo sacerdote y los sacerdotes del templo tenían prohibido cualquier tipo de contacto con enfermos, con mujeres, con pecadores. ¿Por qué? Porque eso los volvía impuros. Jesús aparece como uno que no solamente se deja tocar, sino que toca a los enfermos, entra en contacto con los leprosos, se sienta a la mesa con los publicanos, se deja enjugar los pies por una pecadora pública. ¿Se fijan cómo es una lógica muy distinta? La del sacerdocio de Cristo y la del sacerdocio del Antiguo Testamento. Jesús entonces aparece como un hombre libre que todo su ser y su quehacer no será otro que la voluntad del Padre. Por eso, el autor de la carta a los Hebreos, que diremos más adelante, es el texto por excelencia que nos habla del sacerdocio de Cristo en el Nuevo Testamento, dice, poniendo en labios de Jesús, sacrificios y ofrendas no quisiste, pero me has dado un cuerpo, y heme aquí, Dios mío, que vengo para hacer tu voluntad. ¿Cuál es el modo como Jesús ejercita con su vida el sacerdocio? Haciendo la voluntad del Padre, viviendo el proyecto que Dios tenía para él. Y, fíjense, había algunos modelos de Mesías para el pueblo de Israel. El primer modelo, que aparece muy fuerte en la concepción incluso de los discípulos, era la idea de un Mesías rey. Ellos pensaban que el Mesías iba a ser alguien que viniera a restituir la soberanía del pueblo de Israel y por lo tanto iba a restablecer la dinastía davídica. Por eso, si se acuerdan, cuando dice el Evangelio, y Jesús se fue de ahí porque lo querían hacer rey. Cuando entra en Jerusalén, los gritos de la gente es eso, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aclamar con las palmas era un signo de una aclamación popular a su rey. Y luego había otra figura de Mesías sacerdote, que esperaban que el Mesías llegara de la casta sacerdotal de los levitas y que por medio de esa línea restituyera la presencia del pueblo y del culto en el templo. También hay que señalar algo. El templo de Jerusalén fue destruido definitivamente en el año 70 después de Cristo. Y a partir de ahí desaparece ya la institución sacerdotal en Israel. Por eso ya los judíos ya no tienen un templo. Los judíos se reúnen hasta la actualidad en la sinagoga y la forma de llevar a cabo su culto es por medio de la Torá, de la Escritura, que enseñan los rabinos, que es la línea de los escribas. La línea sacerdotal desapareció. Y ya eso ya no existió después del año 70. Y es muy probable que la carta a los hebreos haya sido escrita para judíos después del año 70. Y esto es interesante decirlo. ¿Por qué? Porque el autor de la carta a los hebreos va a presentar a Jesús como un sacerdote, pero no de la antigua alianza, sino como el sacerdote de la nueva alianza, el único sacerdote, sumo y eterno sacerdote. Y ahí va a ser una relectura de esta idea del Mesías sacerdote, pero presentándolo en Jesús. Entonces, con el Mesías rey y con el Mesías sacerdote, Jesús no se identificó.
Jesús se identificó con las tres figuras de Mesías que vienen a continuación. ¿Cuáles son? El Hijo del Hombre, que este tiene su, digamos, su raíz en el libro del profeta Daniel, cuando tiene la visión y dice, vi entonces como un hijo de hombre, etc. Esta es una visión un poco apocalíptica y escatológica, es decir, ellos creían que al final de los tiempos, cuando toda la creación iba a haber una nueva creación, iba a surgir este hijo de hombre, que es un título que Jesús asume para él, pero que ya existía en la idea del pueblo. Pero con las dos figuras de Mesías que Jesús identificará aún más, van a ser con la del profeta, el Mesías profeta, y la novedad de Jesús es que él se identifica con el siervo sufriente. Vamos al texto del profeta Isaías, donde están los tres cánticos del siervo, y que son los que se leen en la Semana Santa. Esa es la idea de Mesías con la que se identifica Jesús. No quebrará la caña desquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Nada que ver con el rey, nada que ver con el sumo sacerdote, sino como alguien que desde la humildad ofreció y la espalda a los que lo golpeaban, la mejilla a los que le tiraban de la barba, no apartó su rostro de los insultos y los salivazos porque confió en el Señor, etc. Tan desfigurada estaba su presencia que no tenía ya aspecto de hombre. Con ese tipo de mesianismo profético y de siervo es con el que se identifica Jesús. Ahora es interesante que la palabra que se utiliza para decir siervo, doulos en griego, también se traduce como hijo. Entonces, Jesús es el siervo hijo o el hijo siervo, el hijo del Padre, que se vuelve siervo de la humanidad. Y ahí vuelve a establecer el vínculo, y ahí es mediador para restituir lo que se había roto por el pecado. Entonces, la mediación que antes el sacerdote hacía con un becerrito, con una vaca, con unas palomas que se quemaban en el altar, para que eso fuera ofrecido a Dios, Jesús lo restablece con la ofrenda de sí, con el don de sí mismo. Bueno, ¿cuáles son las características del sacerdocio de Cristo? Lo dice la carta a los Hebreos, ¿no? Es un sacerdote misericordioso y fiel. Esta palabra fiel se puede traducir también como digno de fe o digno de confianza, o como alguien confiable, alguien en quien se puede confiar. En estas traducciones también. Lo encontramos en Hebreos 2:17. Es un mediador entre Dios y la humanidad. Ustedes han escuchado que al Papa se le dice el sumo pontífice. La palabra pontífice viene de puente. ¿Y por qué es puente? Porque une dos extremos separados. Y a mí me gusta mucho caminar aquí en Roma, en la orilla del Tevere, que es un río que separaba la ciudad, terminaba con la parte donde estaba la gente más pobre, y ahí varios papas hicieron varios puentes, y la ciudad tiene muchos puentes. Y ahí es donde uno dice, por eso empezaron a llamar al Papa pontífice, porque era el puente que unía a la humanidad con Dios. Entonces Jesús es ese puente, es ese mediador entre Dios y la humanidad. Pero otras características, por ejemplo, lo encontramos, y este es interesante porque el texto de la carta a los Hebreos presenta a Jesús como mensajero. Utiliza la palabra apóstol del Padre. Como está haciendo el autor de la carta a los Hebreos al final, del capítulo 2 y al inicio del 3, la comparación entre los ángeles y Jesús, que dice que Dios no le dijo a ninguno de los ángeles, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, sino que se lo dice a Jesús. Y como mensajero en griego se dice angelos, entonces para no confundir,
No lo nombra a Jesús angelos, sino apóstol. Entonces Jesús es el mensajero del Padre. Pero recordemos que él se presenta a sí mismo así. En Lucas 4, cuando toma el rollo de la escritura y se pone a leer delante de la gente de su pueblo y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a que a anunciar la buena nueva, evangelio, se dice en griego, la buena nueva a los pobres. Jesús se autodenomina a sí mismo apóstol del Padre. Otra característica de Jesús es que es un sacerdote compasivo, capaz de compadecerse de las miserias de sus hermanos, sus hermanas. La compasión es un término que nosotros a veces entendemos en español compasión como por lástima. Ay, es que tuve compasión y le ayudé. Pero no, la compasión, el texto griego se traduce como un vuelco, un movimiento que te remueve las entrañas. Eso es lo que se traduce como compasión. Nosotros en español no tenemos una palabra para eso, en griego sí, pero el que se compadece es el que se deja remover las entrañas. Y cuando nosotros decimos, ay, es que se me revolvió el estómago, ¿verdad? Cuando hay una emoción muy fuerte, pues esa es la compasión. Dejarte tocar por la necesidad del otro y salir a su encuentro. Esa es la palabra que utiliza Lucas para decir que el padre del hijo pródigo lo ve a lo lejos y dice, y sintió compasión y se echó a correr para abrazarlo. Pues esa es la compasión de Jesús sacerdote. Se compadece, se le remueven las entrañas y sale al encuentro. Es lo mismo que dice Lucas en el capítulo 10, que sintió el hombre que bajaba, aquel samaritano, y vio al hombre tirado en el camino. Se le revolvieron las entrañas, se bajó de su cabalgadura, cosa que no hicieron ni el sacerdote ni el levita. ¿Por qué? No lo podían tocar porque se volvían impuros. ¿Y qué hace el buen samaritano? Se baja, lo abraza, lo cura, lo toca, lo venda, lo sube a su cabalgadura, lo lleva. Y muchos biblistas dicen que esa es la parábola que Jesús utiliza para hablar de él como buen samaritano de la humanidad. Es un sacerdote cercano, se identifica con nosotros, dice el texto de la carta a los hebreos, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús se identifica con la humanidad. En todo es exactamente igual a nosotros, menos en el pecado. Pero fíjense que ante este texto, a mí luego me gusta poner el texto del bautismo de Jesús. ¿Por qué va a bautizarse Jesús si el bautismo era para convertirse de los pecados? Y Jesús no tenía pecado. Y va y busca a Juan. Por eso Juan le dice, soy yo el que tiene que ser bautizado por ti. Y le dice Jesús, no, conviene que cumplamos así toda justicia. Justicia en hebreo es una palabra no como la entendemos desde el derecho romano de dar a cada quien lo que le espera, sino que justicia en hebreo tiene que ver con la identidad. Y esto es bien interesante porque dice Jesús, conviene que cumplamos en toda justicia este hecho. Es decir, yo me identifico tanto con la humanidad que como uno más me someto a este rito para hacer la fila como todos los demás. Y claro, Jesús no recibe el perdón de los pecados porque no tenía pecado, pero recibe la unción que lo cualifica para su misión. El Espíritu Santo desciende sobre él, la paloma, la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias, y después es enviado a la misión. Se fijan entonces cómo la lógica del sacerdocio de Cristo es totalmente diversa
a lo que los judíos entendían como sacerdocio, porque es el sacerdocio de la nueva alianza. ¿Cuál es esa nueva alianza? La alianza que Jesús sella con su sangre. Y nuestro sumo sacerdote utiliza solo, yo les digo que el ornamento sacerdotal que usó Jesús, ¿cuál fue? Una toalla, un mandil que se ciñó para secarle los pies a los apóstoles durante la última cena. Es lo único que dice el texto que usó como parte extra de sus vestiduras. Se habla de una túnica hecha de una sola pieza que los soldados después se la rifan entre ellos, pero es lo único que Jesús se pone. Mientras que en el templo se ponían, porque perdón por la palabra, pero hasta el tipo de calzones que tenían que usar los sumos sacerdotes viene descrito en el libro del Éxodo y del Deuteronomio, que tenían que ser de lino, blanco, etcétera, etcétera. El efod, el pectoral, el tocado, la capa, el manto. Jesús no usa nada de eso. ¿Y qué se ciñe? Una toalla y una túnica con la que siempre ando predicando. Es lo único que nos dice la Escritura que Jesús usó. Por eso, la imagen de Jesús sacerdote es Cristo crucificado. Esta es la imagen que a nosotros nos representa el sacerdocio de Cristo. Porque el oficio sacerdotal de Cristo, de Jesús, tiene su culmen en la ofrenda de sí mismo en la cruz. Cuando nosotros leemos el texto de Juan, por ejemplo, que se lee el Viernes Santo, en la lectura de la Pasión, es bien interesante cada detalle que nos va dando Juan, porque dice que Jesús muere a la hora que se hacían los sacrificios del templo, y que a la hora que Jesús muere, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y así como el templo se rasga, luego viene rasgado el costado de Cristo, que es el nuevo templo, porque ahora el Sancta Sanctorum ya no es el arca de la alianza, es el cuerpo de Cristo. Y lo que Jesús hace en la última cena no es otra cosa que hacer sacramental lo que él haría al día siguiente en la cruz. Y dice, hagan esto en conmemoración mía. Es un encargo que deja a la comunidad de reunirse en su nombre para hacer memorial de su sacrificio, de su entrega. El dinamismo sacerdotal de Cristo lo encontramos en Hebreos 9:14. ¿Qué dice esta cita bíblica? Por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios. Ese es el sacerdocio de Cristo. Movido por el Espíritu Santo, se ofrece a sí mismo a Dios su Padre, como el verdadero Cordero, como la verdadera ofrenda, donde ya no tenemos que hacer ningún otro sacrificio, ni de bueyes, ni de machos cabríos, ni de palomas, ni de nada. Jesús, con su sacrificio en la cruz, es el sacerdote, la víctima y el altar. Ahí está el misterio del sacerdocio de Cristo, en su sacerdocio de la cruz. Y dice Jesús, a mí nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Por eso en cada Eucaristía decimos que Jesús libremente dio a la pasión. Y luego también en Juan 10:10 dice Jesús, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, la vida de Jesús, ¿verdad? Es ofrecida para que nosotros tengamos vida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado
de falsas imágenes que tenemos luego del sacerdocio de Cristo. Y no me refiero solo a imágenes pintadas o escritas, sino a lo que proyectamos de Cristo, perdón, del sacerdocio ministerial luego en Cristo y viceversa. Por ejemplo, les voy a mostrar algunas imágenes que a mí en lo personal me resultan muy chocantes. Y ahorita les voy a decir por qué. Por ejemplo, esto. En la imagen que ustedes ven a su izquierda, pues vemos a un Jesús con unas vestiduras sacerdotales del posconcilio de Trento, por ejemplo. Vemos a Jesús con un clerigman, con un alzacuello. Ese no es el sacerdocio de Cristo. Esos son signos que culturalmente se fueron adoptando mucho después y que desgraciadamente representan toda una ideología en la que luego, queriendo presentar a Jesús como sacerdote, lo representamos así. Pero a ver, que Jesús nunca usó una estola, que Jesús nunca usó una capa pluvial, que Jesús nunca usó un alzacuello. Esto es un anacronismo. Representar con signos actuales una cosa que Jesús nunca usó. O esto, ¿verdad? Jesús con una casulla que está ahí celebrando una misa en un altar según el rito del misal de Pío V, por ejemplo, cuando el sacrificio de Jesús es el sacrificio de la cruz. O en la otra, donde al puesto del sacerdote aparece Jesús delante de un altar de una basílica romana, porque estos borreguitos que se ven aquí atrás de este mosaico hacen referencia a la Basílica de San Clemente aquí en Roma, y como si Jesús estuviera celebrando la misa y se volteara para la comunión. No es el sacerdocio de Cristo la imagen que luego proyectamos en estas figuras que por piedad luego representamos así. Y ojo, hay que tener mucho cuidado de usar este tipo de imágenes porque luego nos vamos formando una mentalidad clericalista donde entonces el sacerdote vuelve a caer en rasgos del sacerdocio del Antiguo Testamento. Fíjense cómo en nuestros templos, por ejemplo, no, al presbiterio no pueden subir las mujeres. Ahorita ya se puede, pero antes no. Y era la balaustra, hasta aquí pueden llegar los laicos y de aquí para allá solo los sacerdotes. Del templo de Jerusalén, no del templo de Cristo. Entonces, la idea de que los sacerdotes somos casi como una casta privilegiada, ¿verdad? No, el sacerdocio de Cristo no es eso. El sacerdocio de Cristo es hacernos humanos, hacernos hermanos y hacernos servidores y ministros de la compasión y de la misericordia. No de andarnos preocupando de que si la casulla es con hilos de oro o no. El problema de las falsas imágenes que luego han ido distorsionando culturalmente el sacerdocio de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos ido adaptando realidades mundanas a la institución del verdadero sacerdocio de Cristo. Por ejemplo, después del edicto de Milán en el 313 y con el edicto de Teodosio, cuando se vuelve la religión cristiana la religión oficial del imperio, la estructura que adoptó la iglesia fue la estructura del imperio. Papa como un rey con su corte, cardenales y obispos, y luego los sacerdotes como los vasallos y luego el pueblo. Estructura piramidal como la del Antiguo Testamento. ¿Qué hace el Concilio Vaticano II? Dice, tenemos que movernos y tenemos que vivirnos en una lógica distinta, la eclesiología del pueblo de Dios, que es lo que vamos a ver la próxima charla, que es lo que el Papa
Francisco está insistiendo mucho con la sinodalidad. ¿Por qué? Porque entonces estamos yendo hacia una conversión eclesial para volver al corazón del Evangelio, para volver al corazón de la cristología y la eclesiología desde sus orígenes y desde sus fuentes en lo que la palabra de Dios nos revela en el modo como las primeras comunidades cristianas fueron viviendo la ministerialidad, el servicio, la diaconía, todas esas palabras que luego fueron adquiriendo, ¿verdad?, otras connotaciones, pues ahora la intuición por donde nos está llevando el Espíritu es a que el sacerdocio de Cristo se ha vivido así, desde la compasión, la misericordia, la cercanía, etcétera. Y desde esta idea de un pueblo sacerdotal, donde todos somos sacerdotes por el bautismo, pero el ministerio lo vivimos de maneras diferentes. Quien en la vida laical, quien en la vida consagrada, quien en el servicio como presbítero, como diácono, como obispo, ¿verdad? Pero lo que todos tenemos en común es el bautismo. Y si ustedes recuerdan, yo les dije, el sacerdocio de Cristo tiene ese rasgo donde en el bautismo Jesús se presenta como uno más. No como alguien separado, no como alguien que tenía que ser distinto, que vestía diferente, que hablaba, no, como uno más. Y hacia esa eclesiología, pues es a la que tenemos que ir caminando poco a poco. Bien, voy a dejar estos minutos para hacer alguna pregunta, alguna aclaración, que lo podamos hacer. Creo que en el chat no han puesto nada todavía, pero no sé si hubiera alguna duda acerca de lo compartido. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede abrir su micrófono y hacerla sin problema, ¿eh? Padre, buenas tardes. Soy Rocío Recendis, soy de Toluca, Estado de México, de México. Me da mucho gusto conocerle. Gracias. Mis oraciones diario con usted. Muchas gracias. Y pues bueno, les comentaba al inicio que es mi primera charla formativa como madre espiritual. Estoy muy contenta de escucharle. Y bueno, pues aquí nada más al final, no sé si usted me pudiera precisar. Yo como madre, tanto espiritual como biológica, ¿cómo vivo mi sacerdocio? Gracias, Rocío. Mira, vamos a tener una charla dedicada para eso, para el ejercicio de la maternidad y del sacerdocio común de los bautizados. Pero te adelanto un poco, ¿verdad? Gracias. Nuestro sacerdocio lo vamos a vivir con, justamente por eso este es el primer tema de este ciclo de charlas, en la medida en que nuestra vida la vayamos viviendo como, en y al modo de la de Jesús. Como Jesús, en Jesús y al modo de Jesús. Me explico. ¿Cómo vive un bautizado su sacerdocio? Bueno, haciendo una ofrenda de la propia vida. ¿Y cómo se hace eso? Pues bueno, si ya vimos que el sacerdocio de Cristo es que es compasivo, que es misericordioso, que es cercano, que es que ofrece su vida por la salvación de otros, pues eso lo puede vivir cualquier persona bautizada, independientemente de si sea sacerdote, ministro, o casado, o soltero, o viuda, o todo lo podemos vivir así. Entonces,
En tu vida de cada día y en el modo como vayas viviendo cada una de tus acciones, puedes hacer una ofrenda. Simplemente diciendo, Señor, esto que voy a hacer, te lo ofrezco por... Ya esa es una intención que le da sentido a lo que estás haciendo. ¿Ok? Entonces, eso lo puedes hacer así. Te digo de antemano, lo vamos a profundizar en la tercera charla y vamos a ver el ejemplo de cómo lo vivió la Beata Concepción Cabrera, que bueno, pues hablo desde lo que yo conozco, ¿verdad? Pero claro que hay otros ejemplos también de hombres y de mujeres que han ido viviendo el sacerdocio así, ¿verdad? Pero lo profundizaremos más adelante. Gracias, Rocío. Muchas Muchas gracias, gracias. Padre. Saludos y Gracias. bendiciones. Gracias. Gracias, Luis, por tu comentario ahí en el chat. Ajá. Dice, Eli nos pregunta respecto al Concilio Vaticano II, que ya se ha permitido a los laicos participar en la misa. Asimismo, ha habido algunos puntos de vista diversos también de las misas y de la forma de celebrarse. ¿Tiene que ver con la forma o el fondo? Gracias. Ok. Uy, Eli, pues me estás dando una pregunta como para otra hora. Pero, a ver, mira, la reforma del Concilio Vaticano II, que no fue solamente una reforma litúrgica, lo digo desde ahorita, o sea, el Concilio Vaticano II no solamente es la Sacrosanctum Concilium, como algunos creen, ¿verdad? El Concilio Vaticano II responde a una pregunta originaria. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Porque todos los concilios anteriores al Vaticano II eran para contrarrestar alguna herejía o para ponerse en contexto y responder a una necesidad del tiempo. Recordemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el que se considera el primer concilio es el concilio de Jerusalén, donde los apóstoles se reúnen para ver si había que circuncidar a los que se convertían o no, si los paganos también tenían derecho a la salvación o no. Desde ahí todos los concilios, hasta el Vaticano I, responden a necesidades que se le planteaban a la Iglesia y había la necesidad de definiciones doctrinales que corrigieran un error. Y generalmente los concilios definían dogmas, ¿verdad? Por eso eran pronunciamientos del magisterio. Ahora, el Vaticano II no se hace con esa lógica. No es que la Iglesia tenga que responder a una manera de pensar o a un error ideológico del tiempo. Es un concilio que va a ver a la Iglesia hacia adentro para ver la situación que estaba viviendo en años en que la sociedad estaba muy convulsionada. Tendremos que entender el contexto en el que se realiza el concilio del 62 al 65. Muchas de ustedes todavía no habrían nacido porque son tan jóvenes, pero algunas ya se recordarán del concilio y eran momentos en que el mundo estaba cambiando a pasos agigantados y la iglesia estaba pues un poquito atrás de todo ese movimiento que se estaba dando. Entonces el Papa Juan XXIII con esa intuición dice, pues vamos a preguntarnos qué dice la iglesia de sí misma. Y aquella famosa idea de hay que abrir la ventana para que entre el viento nuevo del Espíritu y entonces venga a refrescar. Ahora, una de las modificaciones que hizo el concilio fue sobre la liturgia. Una de las modificaciones, no es la única, es una de las modificaciones del Concilio Vaticano II. ¿Y qué es lo que permite? No solo permite la participación de los laicos en cuanto a la celebración eucarística, no solo es la modificación del rito, porque a ver, la iglesia que nosotros o que la mayoría de ustedes conocen en América Latina o en sus países, conocen solamente el rito romano para celebrar la misa. Pero ¿sabían ustedes que hay 16 maneras más de celebrar la misa en otros países del mundo? Que no es el único rito.
que la Iglesia Católica conoce y tiene muchos más ritos que el que ustedes generalmente participan de la Eucaristía. El Concilio de Trento en el siglo XVI había unificado todos esos ritos porque se tenía que hacer frente a la reforma de los protestantes. Y entonces se unificó con un rito que, como su nombre lo indica, se denominó tridentino, pero en realidad es el misal del Papa Pío V, el que establece que se celebre la misa de una única manera en toda la iglesia del mundo y que se utilice la lengua del latín para celebrar la Eucaristía. Pero eso fue en el siglo XVI. ¿Cómo celebró la iglesia la Eucaristía los primeros 15 siglos? Pues como se había celebrado desde las comunidades cristianas y con la evolución histórica que fue desarrollando. Y por eso surgieron distintos ritos, el rito ambrosiano, el rito armenio, el rito copto, el rito siro-malabarese, el rito mozárabico, etc. Ahora, Trento establece que ese es el único rito y durante aproximadamente 5 siglos la iglesia celebró con ese rito. 4 siglos, más o menos. El Concilio Vaticano II lo que hace es devolver a la iglesia la riqueza de esos ritos y modificar en el rito latino la posibilidad de la celebración litúrgica en la lengua vernácula, es decir, en la lengua del lugar donde se está celebrando. Pero antes del Concilio de Trento, se celebraba la Eucaristía de cara al pueblo. Y eso es lo que mucha gente desconoce. Si ustedes vienen aquí y ven las basílicas paleocristianas y romanas de los primeros siglos, el altar estaba de cara a los fieles ya. Lo que pasa que, por el momento que se vivía y el contexto histórico, Trento unificó en el rito esa manera de celebrar. Pero la iglesia, por 15 siglos, había celebrado de distintos modos. Por eso cuando alguien dice, es que hay que volver al rito del misal del Pío V, pues yo digo, pues si vamos a volver al rito original, vámonos más atrás y busquemos los documentos de la Didache y busquemos los documentos de los Hechos de los Apóstoles donde dice cómo eran las celebraciones cristianas. Pablo nos dice en sus cartas cómo eran las celebraciones cristianas. El ágape, por ejemplo, desapareció en muchas comunidades, lo que se compartía de alimentos después de la misa. Esas eran las maneras de ser y de celebrar de las primeras comunidades. Entonces, no nos polaricemos en problemáticas que luego son poco fundamentadas por desconocimiento histórico de los hechos. Es que quitaron el latín. Señores y señoras, durante 15 siglos la iglesia no había celebrado así, como eran las misas de nuestros abuelos. Cada región, cada zona, había una multiplicidad de ritos que el Concilio Vaticano II dio la posibilidad de que se retomaran. El otro día leía un artículo que alguien decía, pero es que esa misa en latín santificó a muchos santos. Pues sí, pero también las otras 15 siglos santificaron a muchos otros santos. Porque, por ejemplo, San Francisco de Asís, Santa Catalina de Siena, no conocieron la misa del rito tridentino, porque fueron antes de que se celebrara el Concilio de Trento y se hiciera esa modificación, por poner un ejemplo. Entonces, no es que se haya perdido, sino que se dio la posibilidad de recuperar la riqueza de un modo de celebrar la Eucaristía que estaba mucho antes del siglo XVI, en que se celebró el Concilio de Trento. Claro que sí, como dice aquí María José, que oremos para que todos los sacerdotes tengamos estas características de ser misericordiosos, compasivos, cercanos, mensajeros y mediadores para configurarnos con Él, pues eso es parte de su apostolado de oración por nosotros, que nos configuremos con Cristo sacerdote, con estas virtudes y características que hemos dicho el día de hoy.
No sé si hubiera alguna otra pregunta. Bueno, pues justamente el próximo mes, que si Dios quiere, habíamos dicho que podríamos hablar de esta fecha más o menos el tercer jueves de cada mes para las formaciones, vamos a hablar de la eclesiología del Vaticano II y cómo esta eclesiología nos pone en la lógica del pueblo de Dios para entendernos todos los bautizados como un pueblo sacerdotal. Entonces, sacerdocio de Cristo, pueblo sacerdotal, luego veremos la maternidad y el tema de la reparación y el consuelo al corazón de Jesús por el pecado de sus sacerdotes ministros. Pues si no hubiera nada más, por mi parte es todo. Si gustan, terminamos con la bendición, pidiendo al Señor que bendiga a sus familias, sus apostolados, sus intenciones. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio del amor y de la cruz, y que guarde sus cuerpos, sus almas, sus familias, siempre puros y sin mancha. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.